Vamos a intentar hacer, cuando yo calcule la distancia a otro punto, es decir, este método lance una excepción cuando el punto Q no esté en el primer cuadrante. Vamos a hacerla con exception. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, nos venimos aquí primero, creamos la clase. La clase la vamos a llamar excepción.distancia primer cuadrante. Y la vamos a hacer que sea de exception. La puedes poner a mano después cuando ya edites la clase. Es decir, que si no lo pones aquí, voy a quitarla. Te sale esto y entonces la tienes que poner a mano. De cualquiera de las dos formas. Constructor. Public. Le paso una cadena de caracteres, que siempre será el mensaje. Y después, pues, me puede interesar el punto, para que veamos que no está en el primer cuadrante. Y yo sencillamente lo que hago en los constructores es llamar a la clase padre, super, con la cadena de caracteres, y le concateno el punto es. ¿Errores que me está dando? Pues me falta por incluir el paquete punto. Y aquí me falta un punto y coma. Creada la excepción. Ahora me voy a la clase .impl. El método que yo quería que lanzara la excepción es distancia a otro punto. Por tanto, aquí debo poner THROWS, excepción.distancia primer cuadrante. Lo estoy poniendo en la clase. Después lo voy a tener que poner en la interfaz también. ¿Vale? Lo voy a poner ya para que nos acordemos. Esto hay que irse a punto y ponerlo aquí. Esta excepción solo se va a lanzar cuando, calculando la distancia entre dos puntos, el punto que me pasen como argumento no esté en el primer cuadrante. Entonces yo de momento lo que he hecho ha sido crearme la excepción. Simplemente pasarle una cadena y me pone un mensaje. Eso es lo único que hace. A continuación lo que he hecho ha sido avisar en los puntos donde se va a lanzar. Se va a lanzar en el método getDistancia otro punto. Y la tendría que poner no solamente en la clase, sino también en la interfaz. Dos pasos he dado. Crear la clase y decir dónde la voy a lanzar. Ahora voy a lanzarla. ¿Cómo se lanza? Pues me voy a .impl y aquí dentro digo if q.getX es menor o igual que 0 y q.getY es menor o igual que 0, pongo la condición que quiero que se cumpla para lanzar la excepción, es decir, la coordenada X y la coordenada Y. No, que las dos son negativas no, basta con que una de las dos sea negativa, perdón. Así. Si una de las dos es negativa, ya no está en el primer cuadrante. Y entonces lanzo la excepción. ¿Cómo se lanza la excepción? Throw, en singular, la excepción, paréntesis, paréntesis, con el new, y a continuación, el mensaje que yo quiera. Intento de cálculo de distancia erróneo, con el punto Q. Me está dando un error. Me está dando el error de que no he puesto aquí el import de la excepción. Import excepciones punto distancia primer cuadrante. No, tiene efectos colaterales, fijaros. Esto es interesante, que lo veamos. Me ha salido un error aquí. ¿Por qué? Efectivamente, porque este getDistancia al origen puede lanzar una excepción y no está contemplada. O sea, y como está también en la interfaz, me tengo que ir a la interfaz y ponérselo. Vamos a ver, repito. Al poner que getDistancia a otro punto puede lanzar la excepción, todos los métodos que invocan a getDistancia a otro punto pueden lanzar la excepción. Entonces, getDistancia al origen llamaba a getDistancia a otro punto. Y por tanto tengo que ponerle que puede lanzar la excepción. Todos los métodos que llamen a getDistancia al origen, perdón, a otro punto, pueden lanzar la excepción. Entonces se lo tengo que poner en la cabecera, y como se lo he puesto en la cabecera, se lo tengo que poner en la interfaz. Teníamos un problema pendiente con el compare, que era que no era compatible con el equals. ¿Os acordáis? Vamos a hacerlo compatible con el equals. Por ejemplo, vamos a hacer un compare de forma que compare por la coordenada X, y si la coordenada X es igual, compare por la coordenada Y. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que no sé si os habéis dado cuenta de por qué tengo que poner un compare to. El error que me estaba dando aquí arriba era que me decía que punto implementaba comparable y no tenía compare to. Entonces me obliga a ponerlo. No puedo utilizar el compare to que tenía con la distancia al origen porque lanzaba la excepción, así que voy a poner otro compare to, que además es compatible con equals. Ese compare to que voy a hacer es comparar las coordenadas X, y si las coordenadas X son iguales, comparo las coordenadas Y. Con lo cual me voy a ordenar los puntos primero por abscisa y después a igualdad de abscisa por ordenada. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace de la siguiente forma.
Obtengo la coordenada X del punto que invoca, del dis, ¿os acordáis, no? Lo pongo delante para que quede claro. Y esta coordenada la voy a comparar con la coordenada X del punto P. Y eso se lo asigno a R. Si la coordenada X del punto dis es mayor que la coordenada A, me devolverá un R positivo. Si es menor, me devolverá un R negativo. Y si son iguales, me devolverá un R igual a 0. Si son iguales, lo que hago es comparar por la coordenada Y. ¿Cómo lo hago? Pues pregunto, if R igual a 0, lo mismo, pero comparando por la Y. Vamos a ver, esta es una forma muy normal de construir métodos compare to, o compare to. Que significa que yo comparo una propiedad, y si la propiedad me da que son iguales, comparo por una segunda propiedad. Y esto se puede hacer extensivo a más propiedades. Por ejemplo, muy típico cuando se reúne un tribunal. Se reúne un tribunal y dice, bueno, el secretario es el más joven. Entonces yo me podría interesar comparar por año de nacimiento. Pero si el año de nacimiento es el mismo, ¿qué se compara? Pues se comparan los meses. Y si el mes de nacimiento es el mismo, pues entonces se comparan los días. Es decir, que para ordenar personas por fecha de nacimiento, primero se mira el año, después se mira el mes y después se mira el día. ¿Cómo se implementa eso en un método compare to? Pues se implementa así. Primero comparo las X. Si las X no son iguales, pues ya esto no se ejecuta y por tanto devuelvo R. ¿Qué significa este R que estoy devolviendo? Pues que si dis es mayor que P, devuelve positivo. Si dis es más pequeño, devuelve negativo, que es justo lo que yo quiero. ¿Qué pasa si devuelve 0? Pues significa que las coordenadas X son iguales. ¿Y entonces qué es lo que hago? Pues comparo por las coordenadas Y. Claro, si las coordenadas X y las coordenadas Y son iguales, esto devuelve 0. Es decir, si las coordenadas X y las coordenadas Y son iguales, significa que el punto es el mismo, con el equals. Y por lo tanto, el método compare to también devuelve 0. Y al revés, si el método compare to devuelve 0, es que las coordenadas X y la coordenada Y son iguales. Y por tanto, el equal es compatible. De esta forma, hacemos un compare to equivalente al equals. Repetimos entonces el caso de las excepciones, que es lo que nos trae aquí. Quiero lanzar una excepción cuando la distancia a otro punto sea de un punto que no está en el primer cuadrante. Esto nos obliga a poner la cláusula throws en ese método y también me obliga a poner la cláusula throws en todos los métodos que invocan a ese método, al get distancia a otro punto. Estas cláusulas throws las debo de poner también en la interfaz, para que quede reflejado en la documentación de la clase que estos dos métodos pueden lanzar una excepción. Finalmente, ¿dónde trato la excepción? Pues evidentemente en el test. Test punto. Voy a calcular, voy a poner primero un punto que no esté en el primer cuadrante, por ejemplo el Q, y ahora voy a calcular la distancia de P, punto, distancia a otro punto, Q. ¿Puedo hacerlo así directamente? No. ¿Qué me dice? Pues si me pongo aquí encima, me dice que la excepción distancia primer cuadrante no está siendo manipulada, no tratada, un handlet. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer de dos formas. Esta es una forma de tratar la excepción, simplemente desentendiéndome del problema y diciendo, bueno, que sepa que se puede lanzar la excepción. Si yo lo ejecuto, pues me salta la excepción. Intento de cálculo de distancia erróneo al punto P 0, 2, 0 menos 2. Alguien puede decir, bueno, esta forma de tratar la excepción es un poco vasta. Efectivamente, es un poco vasta. Quito esto de aquí y lo que hago es ponerlo esto dentro de un try catch. Try catch. Por ejemplo, vamos a suponer que cambio la coordenada Y, ¿no? Cambio la coordenada Y y la pongo a -1, si le cambio el signo a la que tenía. Le cambio el signo y ya está dentro, entonces ahora pongo una cláusula finally. A ver, ¿por qué me da este problema? ¿Por qué no puedo volver a calcular aquí la distancia de P a Q? El error que me da es, de nuevo, excepción no manejada. No puedo volver a calcularlo aquí porque pasa lo de antes, no está dentro de un try catch. Es decir, que si quiero tratarla aquí, tendría que poner de nuevo un try catch para comprobar si efectivamente está bien. Es decir, yo no puedo llamar a ninguna vez al método get distancia al origen si no está dentro de un try catch o bien pongo aquí un throws. Como no está el throws y el finally no está dentro de un try catch, me dice que, atención, puede volver a lanzarse la excepción y no está tratada. Se puede poner aquí un try catch dentro, así que dentro de un finally puedes volver a poner un try catch para ver si el error se ha corregido y ahora ya funcionaría. Repasamos. Hay dos tipos de excepciones, las que heredan de runtime exception y las que no, las que heredan solo de exception.
La de runtime exception tiene un tratamiento mucho más sencillo. Simplemente donde se vaya a lanzar se pone una cláusula throw y el mensaje que se quiera que se le pasa al constructor. Las excepciones de exception son más complicadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner que en vez de heredar de runtime exception, heredan de exception, y siempre que se vaya a lanzar hay que poner una cláusula throws. Esa cláusula tiene que estar tanto en los métodos, en la cabecera de los métodos, como en la interfaz. Tanto unas como otras se pueden tratar mediante la cláusula try catch, que es un try y tantos catch como se quiere. De forma que si la excepción se lanza aquí, en orden en el que están aquí se van viendo las excepciones. Si se lanza alguna excepción, pues se ejecuta el código que está, después se ejecuta el finally y después sigue el programa por donde estaba.